Juan 15, del 18 en adelante. Voy a tomar algunos versículos de ahí porque hoy tenemos Santa Cena. Entonces va a ser bien corto el mensaje. No vamos casi ni a interpretar ni nada. Nada más vamos prácticamente a leer lo que dice. Dice, si el mundo los odia a ustedes, sepan que a mí me odió primero. Y vamos a seguir ahí. Yo sé que muchas personas, como cristianos, cuando tratan de hacer la voluntad de Dios, muchas personas se apartan de Él. Incluso dentro de la misma iglesia encuentra piedra de tropiezo. Dentro de la misma iglesia. Cuando uno trata de agradarle a Dios, siempre el enemigo va a buscar forma de que nosotros, en vez de entregarnos a Dios, Él nos va a querer empujar hacia afuera, o sea, fuera de la voluntad de Dios. Y mientras estaba meditando en el mensaje de que predicamos la semana pasada, de que hay que orar, de que hay que vivir orando, de que hay que vivir buscando la presencia de Dios, para que así al vivir en la presencia de Dios, buscar de la presencia de Dios, como Jesús nos dijo o les dijo a los discípulos, o sea, nos dice a nosotros también, orar para que no caigan en tentaciones. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una fuerza opuesta a la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Qué quiero decir con eso? Que siempre va a haber una intención del enemigo de querernos sacar del propósito de Dios, del plan de Dios, de la voluntad de Dios. Y el enemigo usa muchos instrumentos. El enemigo casi nunca va a venir él mismo personalmente. Yo soy Satanás y quiero que tú hagas esto. O soy yo que te estoy molestando, haciéndote esta maldad, aquello, para que tú te salgas del camino del Señor. Satanás usualmente no hace eso. Esa no es su forma de actuar. En muchas ocasiones. Porque si él viene y nos dice que no hagamos esto, y Dios quiere que sí lo hagamos, pues entonces nosotros vamos a ir corriendo a hacer lo que a Dios le agrada. Por ejemplo, y no con esto estoy pensando en nadie ni nada. Satanás te dice, Satanás no va a venir a donde ti, te va a decir, mira, yo no quiero que tú dejes, yo quiero que tú dejes de orar. Satanás no va a venir a decirte eso directamente. Satanás busca motivo para que tú no ores. O Satanás no va a venir de ti, mira, yo quiero que tú no vayas a la iglesia hoy. Él no va a venir. Él busca forma alternativa de hacernos saber o de entretenernos para que nosotros no vayamos a la iglesia o no andemos en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás nos odia. O odia la voluntad de Dios para nuestra vida. El mundo así nos odia. ¿Por qué nos odia? Porque el mundo también entonces está bajo del maligno. Pero ¿qué pasa cuando tú te encuentres en la iglesia? Eso es el pedazo más triste, pero eso es otro mensaje. Ahora, nosotros tenemos que entender que el plan de Satanás fue contra Dios, la voluntad de Dios primero, y siempre ha sido así. Con que Dios dijo esto y esto. O sea, se levantó contra lo que Dios había dicho allá en el jardín del Edén. Eva tuvo que decirle, no, Dios lo que dijo fue esto y esto. Pero lo malo es que al final Eva se dejó convencer de Satanás. Pues entonces,
Cristo viene y le dice a su discípulo acá, mire, si el mundo los odia a ustedes, sepan que a mí me odió primero. O sea que ya Satanás se levantó primero contra Dios, contra los planes de Dios, y por eso fue expulsado de allá arriba. Oye, cómo va combinado la cosa. Yo ni siquiera hubiese pensado en eso. Pero Satanás a esa gente que anda con la naturaleza caída todavía, lo usa como instrumento para que odie a Dios o que ande en contra de la voluntad de Dios y se levante en contra de las cosas de Dios. Y como Cristo era de Dios, o representaba a Dios, o representa a Dios, cuando digo representaba a Dios, estoy hablando cuando Jesús anduvo aquí en la tierra. Pero sabemos que Cristo sigue siendo Dios y representa al Padre, como nosotros lo estamos haciendo ahora. Entonces, como Jesús representaba a Dios y representa a Dios, el mundo se levanta en contra de Jesús. Lo sigue haciendo hoy. La gente no tiene problema con Dios en sí. La mayoría de la gente que se llaman religiosos y no aceptan a Jesús como Señor y Salvador de su vida, la mayoría de ellos que están en otra religión, lo que odian es a Jesús y quieren borrar a Jesús del mapa. Pero no van a poder. Pero Jesús le dijo a sus discípulos, el mundo me odió a mí primero. O sea que si me odió a mí, también con ustedes lo van a hacer, es lo que él quiere decir. Dice, si el mundo lo odia a ustedes, sepan que a mí me odió primero. Versículo 19. Si ustedes fueran del mundo, la gente del mundo lo amaría como ama a los suyos. ¿Ve? ¿Qué nosotros estamos viendo en este tiempo? Que los que están a favor del aborto, a favor de todas esas cosas, como Biden está a favor de eso, mucha gente lo ama. La televisión que sigue esa agenda lo ama y lo apoya y no dice las cosas como son exactamente cuando él comete su error. Aunque da la noticia, lo ponen de otra manera o lo disfrazan de otra manera. Porque no odian a Biden, al contrario, lo aman. Porque muchas estaciones de radio, de televisión, están a favor de a favor de Biden, y Biden está a favor de ellos porque tienen la misma gente, o sea, la misma agenda, o sea que ellos se aman. Dice, la gente del mundo los ama como ama a lo suyo. Pero voy a leer el versículo completo para no confundir. Dice 19. Si ustedes fueran del mundo, la gente del mundo los amaría como ama a lo suyo. Pero como lo escogí a ustedes entre los que son del mundo, pero yo lo escogí a ustedes entre los que son del mundo, y por eso el mundo los odia, porque ya no son del mundo. Y ahí es que quiero hacer énfasis. Nosotros ya no somos del mundo. Si Dios no escogió en Cristo Jesús, Cristo dice que él mismo no escogió, es porque él mismo Cristo es Dios. No hay una diferencia entre el Padre y el Hijo en la forma de actuar. Dice, yo los escogí a ustedes. Los saqué del mundo. Si Cristo nos sacó del mundo, es para que nosotros nos hagamos la cosa del mundo. Y cuando estamos hablando del mundo, estamos hablando del sistema de pecado, de lo que hace la gente o de lo que practica la gente, que no le agrada a Dios. Porque nosotros también como cristianos, aún empeñándonos en agradarle a Dios, muchas veces o todos los días, a veces caemos en cosas que no le agradan a Dios. Pero una cosa es que uno caiga en pecado o caiga en una ofensa contra Dios, y otra cosa es que la practique. Entonces, cuando dice la palabra aquí que el mundo los odia,
o que yo lo saqué del mundo. Cuando habla la palabra mundo, estamos hablando del sistema del pecado que se opone a la voluntad de Dios, que anda fuera de la santidad de Dios, que anda fuera de la presencia de Dios, de los propósitos de Dios. Es bueno recalcar que una gente cuando no le sirve al Señor anda en despropósito. Así que el mundo anda en despropósito. Pero los que ya hemos aceptado a Cristo, entonces hemos comenzado a caminar en propósito, porque hemos comenzado a andar en la voluntad de Dios. Dice, acuérdense de esto que le dije, ningún servidor es más que su Señor. Y si a mí me han perseguido, también a ustedes lo perseguirán. Y si han hecho caso de mi palabra, también harán caso de la de ustedes. Todo esto van a hacerle por mi causa, porque no conocen al que me envió. Jesús es claro y le dice que lo que hacen cosas en contra del pueblo de Dios, lo hacen porque no escuchan la palabra de Dios, y como no la escuchan, no van a querer hacer daño a nosotros. Jesús es claro, porque no conocen a Dios, y como no conocen a Dios, lo que no quieren es hacer daño, porque entonces lo que Dios quiere decirle, ellos lo rechazan. Y dice versículo 22, ellos no tendrían ninguna culpa si yo no hubiera venido a hablarle, pero ahora no tienen disculpa por su pecado. Pues lo que me odian a mí, odian también a mi Padre, ¿ve? Odian también a mi Padre. O sea, que el que rechaza a Jesús, ese versículo es claro, lo odia y odia también a su Padre. O sea que una gente no puede amar a Dios sin amar al Hijo. No lo puede amar. Ahora, el énfasis dije ahorita que Dios nos ha sacado del mundo. Entonces, si Dios nos ha sacado del mundo en Cristo Jesús, ¿por qué muchas veces nosotros seguimos practicando cosas del mundo? Si Dios nos ha sacado del mundo o del reino de las tinieblas y nos ha trasladado, es porque nos ha trasladado al reino de la luz. O sea que nos ha sacado de la cultura del mundo para que vivamos bajo la cultura del cielo. Y una vez predicaban un mensaje parecido a eso, pero ese no es el tema en este día principal. Pero nosotros ya no vivimos bajo la cultura del mundo o bajo la naturaleza del mundo o bajo los principios del mundo, sino bajo los principios de Dios. Entonces nosotros debemos de procurar practicar lo del cielo, no lo de la tierra. Mira lo que dice Romanos 12:2, dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Lo que es perfecto. Dice lo que es perfecto. Dice Gálatas 5:16, dice. Gálatas 5:16 dice de esta manera. Dije que casi no iba a interpretar porque solamente voy a leer los versículos prácticamente. Gálatas 5:16 dice, por lo tanto, digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. Porque los malos deseos, estoy en el versículo 17, están en contra del Espíritu y el Espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros
y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. Pero si el Espíritu lo guía, entonces ya no estarán sometidos a la ley. Aunque ahí ya Pablo va a entrar en otro tema, lo que quiere decir es que nosotros ya tenemos otra naturaleza y no podemos andar bajo los criterios de este mundo. Tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque cuando viene a ver nosotros, si nos descuidamos, podemos estar andando bajo los criterios de este mundo sin darnos cuenta, bajo la cultura de este mundo. Y Dios no quiere que nosotros andemos así. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3 dice: por lo tanto, ya que ustedes han sido resucitados con Cristo, busquen la cosa del cielo donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes murieron y Dios le tiene reservado el vivir con Cristo. Dios no tiene reservado el vivir con Cristo. ¿Y cómo nosotros vamos a llegar ahí? Buscando las cosas del cielo y no la de la tierra. Buscando vivir bajo los principios del cielo, bajo los principios de la luz que viene de Cristo, que viene del Padre, que viene del Espíritu Santo, no bajo los principios de la tiniebla. Si vivimos bajo los principios de las tinieblas, entonces vamos a estar enfocados en las cosas de acá abajo, no en lo de allá arriba. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24 dice: por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura, basada en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice de qué manera debemos de vivir. Pero lamentablemente muchos de nosotros no aplicamos los principios de la palabra de Dios como es. Una, porque no estudiamos la palabra de Dios, no sacamos tiempo para estudiar la palabra de Dios, no sacamos tiempo muchas veces para estar en intimidad con Dios. Y eso nos hace ignorante en el sentido que nos ayuda o nos empuja a estar lejos de Dios, a no andar en los principios de Dios porque no lo estudiamos, no lo indagamos, y al no indagarlo no lo sabemos, y como no lo sabemos no lo ponemos en práctica. Pero no es porque no es porque Dios no haga su parte, es porque nosotros nos empeñamos en andar delante de Dios a nuestra manera. Y es muy triste eso, es muy triste. Para terminar, dice 2 de Corintios capítulo 10 versículo 3 al 6 dice: 2 de Corintios capítulo 10 versículo 3 al 6 dice: es cierto que somos humanos, pero no luchamos como los hombres de este mundo. Ve, las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios, capaz de destruir fortalezas y así destruir las acusaciones y toda altanería que pretende impedir que se conozca a Dios. Ve,
Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él. Y estamos dispuestos a castigar toda desobediencia una vez que ustedes obedezcan perfectamente. ¿Cómo vamos a nosotros a dejar la desobediencia a un lado? ¿Cómo vamos nosotros a alejar de nosotros la ira de Dios? Cuando buscamos hacer su voluntad y cuando tratamos de someternos a la voluntad entonces de Dios, en obediencia a Dios, por agradarle a Dios, entonces vamos a poder someter toda desobediencia, todo pensamiento de pecado a Cristo. Resistí al diablo y éste huirá de nosotros. Si nosotros resistimos todo pensamiento de la tiniebla y lo llevamos cautivo a los pies de Cristo y le pedimos ayuda a Cristo, le pedimos ayuda a Dios en el nombre de Cristo, Él nos va a ayudar, su Espíritu Santo nos va a dar fuerza para seguirle agradando a Dios, para seguir ayudándonos a estar pendiente o enfocado en la cosa de arriba, no en la de la tierra. El Espíritu Santo nos va a ayudar a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y entender que lo demás viene por añadidura. Pero para eso tenemos que vivir con nuestra mirada hacia el cielo. Cuando digo hacia el cielo es hacia los planes de Dios que tiene para nuestra vida. Cuando digo hacia el cielo es que tenemos que estar enfocados en hacer la voluntad de Dios, no la de la carne, no la de este mundo, no la que el diablo quiere. Vamos a someternos a Dios, vamos a tratar de agradarle a Dios, vamos a tratar de andar en los principios de Dios. Esta es mi exhortación, hermanos, en este día, con el propósito de que entendamos un poco más qué es agradarle a Dios y cómo nosotros vamos a hacer. Con estos consejos, si lo ponemos en práctica, lo vamos a lograr o acercarnos un poco más qué es agradarle a Dios. Vamos a hacerlo. ¿Cómo? Pidiendo la ayuda a Dios y su Santo Espíritu nos va a decir qué hacer. O Dios nos va a decir qué hacer. Y una de las cosas que nos va a llevar a entender que a Dios se le agrada y que no, es estudiando su palabra y pidiendo la iluminación del Espíritu Santo de Dios para que andemos en los mandamientos de Dios. Dios le bendiga a todo y para adelante con Cristo.